Hola, Hola. bienvenidos, va a ser lo primero ¿no? Porque grabamos otro previamente, pero no vio la luz del Pero día. hubieron problemas. Claro, fue medio piloto, así que supongo que este es el primero. Sí, supongo que sí. Bueno, entonces bienvenidos. Ah, Probablemente en redes vean uno que nada no que va a ver. estar acá. Pero bueno. Bueno. Así que nada, Bueno, ¿te parece que empecemos un poquito más acercándonos al tema? sé a escuchar el último disco de Noah Kahan, que es un compositor estadounidense de folk, de sad folk, o sea, de folk O triste. sea, tu estilo. Claro. Y cuestión de que su último disco se llama The Great Divide y tiene 21 canciones. Es larguísimo. Voy, creo que por la canción 17, porque obviamente me tomo mi tiempo para poder escucharla. No lo escucho de una. Y es de todos sus discos, la mayoría de sus discos son muy tristes, pero de todos sus discos es el más melancólico de cierta manera. Pero no, si nunca lo han escuchado, no les recomendaría nunca escuchar ese disco primero, porque es un disco en donde él mismo se siente en la música y en las canciones, en donde él mismo ya ha establecido que la tristeza le sirve como motor para escribir, y él ya lo ha asimilado y ya lo ha aceptado. Entonces, no lo recomiendo, porque es un primer choque medio fuerte con el artista, pero es muy lindo el disco, todavía Te no lo he odio porque terminado, pero... justamente me diste ganas de verlo, o sea, de escucharlo, y al mismo tiempo me dijiste, no lo escuches. Y yo digo, Y no porque es, o sea, toca temáticas que o sea, capaz lo peor que que... puedes hacer es hablar de un disco como si lo estuvieras recomendando y después decir que no lo recomendás. Es que bueno, los estoy cuidando. No, igual hay otros de él que están muy buenos. Stick Season, que es el más famoso de él. Ese sí lo recomiendo. Es más, recomendaría el primero que escuchen de él, que sea ese. Yo ni siquiera, o El sea, más no estoy famoso. segura, me imagino que debo haber escuchado algo de él quizá, pero no lo ubico al artista, así que Ujú. imagínate. Pero Me seguro que parece sí. muy cruel de tu parte que no me lo hayas mencionado para que yo estuviera al menos un poco asociada a lo que vas a hablar. No, porque yo digo, no, porque esta otra va a escuchar el último disco y no. No lo tiene que escuchar. Eso fue manipulación. Claro. Pero bueno, conecta con el tema porque vamos a hablar de... La nostalgia. Ahí está, muy bien. Así que nada, va a estar relacionado. No sé si esta vez lo vamos a encarar de la misma manera, la nostalgia. Ah, No sé si lo lo vamos vamos a encarar. a encarar. Que hablé muy rápido. No, yo no te entendí la palabra, no sé si hablaste rápido, yo no te entendí. No sé, ¿cómo saberlo? Tenemos que descubrirlo juntas. Bueno, yo lo agarré como venía explicando como inspiración, como en realidad está en absolutamente todo lo que consumimos, y sea libros, Ujú. películas, series, Como artículos. inspiración la agarraste. Yo lo agarré como inspiración. Flashera. Em, en realidad porque también había escuchado una entrevista de... Se me dio por escuchar entrevistas. Creo que fue ayer. No, el lunes. El lunes se me dio por escuchar Flashera. entrevistas viejas. Y estaba escuchando una entrevista de Cortázar que hablaba de esto. Julio Cortázar escribió cuentos. Si no lo conocen, vayan a leerlo porque... Sí, ese hombre es literalmente lo contrario a mí. Yo he escrito muchos cuentos y sin embargo creo que no he escrito nunca un cuento que se pueda calificar de cuento alegre. No tengo explicación racional. Cuando escribo un cuento el tema es generalmente dramático o trágico. Sobre todo los cuentos que podemos calificar de fantásticos, porque se diría que lo fantástico exige una atmósfera nocturna, exige elementos negativos más que positivos. Es difícil imaginar un fantástico alegre. Es concebible, pero no para mí. Establezcamos. Pero me hizo pensar, además de que toda la entrevista es muy bella, me hizo pensar mucho en... Tiene un poco de razón. O sea, hay ficciones que si vos te las pones a pensar se basan mucho en la nostalgia y en lo melancólico, en lo triste. Es como que no... Sí, no son justamente las ficciones que a mí me gustan, Claro. Bueno, pero sí, sí. también puede ser. O sea, siento que en muchas, claro, es que vos estás hablando de las ficciones, yo estoy hablando de la fantasía, creo que en eso me equivoqué, pero siento Pero que siempre hay algo trágico. En las sí, fantasías no hay también algo trágico siempre.
que hace avanzar también la No, trama. siento que sí hay mucha nostalgia en la fantasía. Ay, sí. Porque Sí, literalmente es verdad. siempre toma lugar en un lugar en el pasado, por ejemplo. Ujú. Sí, e incluso dijiste fantasía y lo primero que se me vino a la cabeza fue Harry Potter, obviamente. Entonces es como que también a mí se me viene la nostalgia porque me hace acordar a la niñez y a la infancia. Qué flashero, porque yo digo fantasía y lo primero que se me viene a la mente es, no sé, algo, un escenario tipo El Señor de los Anillos, pero la parte de los hobbits viviendo en una comunidad re linda, con, no sé, Que nada que ver, ¿viste? ajá, como haditas, así, no, o sea, D&D, básicamente, eso es lo que se me viene a la mente. Ay, pero bueno. Sí, yo lo enfoqué más como, bueno, mucho con lo social y mucho con la cultura pop. Sí, también. Lo leí. Y pensando en esto de la nostalgia como algo que también nos está de alguna forma paralizando a nosotros como sociedad. Ok. Como sociedad o generación. Como, y sí, como la sociedad que somos en este momento, en esta generación. Ok. Pero, o sea, la nostalgia es un elemento clave para toda sociedad, también te sirve para reconstruir la cultura, pero como que siento que hoy en día vivimos en un estado de nostalgia constante que de alguna forma nos está impidiendo pensar en un futuro. Yo con respecto al futuro había notado que había visto un corto que había hecho el diario El País, que hablaba, era un filósofo que hablaba sobre la nostalgia, que si, como el título es básicamente si estamos enfermos de nostalgia. Y él había dicho algo que es, cuando el futuro es incierto, la mirada hacia el pasado sirve de consuelo. Sí. Y cierto que eso tiene mucha relación con Con lo que acá sí. Sí, que es como que últimamente siempre, o sea, empezó 2026 y todos empezaron a decir, ay, ya hace 10 años el 2016, vayamos a ver fotos y todos empezaron a subir fotos de lo que hacían en el 2016 y todo. Y va a pasar el Además, 2027. como si hubiese pasado mucho. Y va a pasar al 2027 y vamos a recordar lo que hacíamos en el 2017. Y así todos los años. Y siempre, y también había otra cosa que me había llamado mucho la atención, que es que cuando recordamos, lo recordamos como si fuera algo súper feliz, como si fuera Bueno, algo, eso. y fue en el 2016, ¿qué habrá pasado de feliz? Sí, bueno, Como eso es para lo que- recordar. Lo que también yo estaba como viendo, el hecho de que muchas veces procesamos, como usamos el pasado como, o la nostalgia como una forma de ver en el pasado las cosas buenas, como que hacemos una selección de lo que vamos a recordar. Sí, Y de alguna forma también eso disfraza a nuestra cultura actual sobre lo que fue en el pasado, digamos, como que lo idealizamos de alguna manera. sí. Y había yo también leído, yo estuve más con artículos y cosas así, Ajá. más cuestiones un poco más personales. Ok. Y como que decían esto de la cultura no se produce hasta que el futuro la reproduce. En nuestro intento de definir el pasado, creamos el pasado que recordamos. O sea, nosotros decidimos qué cosas recordar y generalmente esas cosas son las cosas felices. Sí. Y no solamente hablamos de personalmente, o sea, no es que nosotros decimos, bueno, hace 10 años estaba haciendo tal cosa, o hace 20 años, no sé, bueno, 20 años tenía 4 años, no tengo mucho que recordar, pero Se también entiende. como sociedad. O sea, la historia se cuenta de determinada manera, la cultura se vive de determinada manera y nosotros recordamos lo que nos dicen o lo que se nos ha transmitido sobre eso y son como pedacitos muy, muy particulares Sí. de lo que realmente fue el todo, Es digamos. verdad. Pero ponele, yo en este proceso decía, bueno, qué loco porque en la historia siempre está, viste, esta lección de la historia la escriben los que ganan, entonces solamente sabemos esa versión de la historia. Y yo decía, bueno, pero en la cultura no la escribe la que gana, el que gana. Entonces la cultura en cierto sentido no está tan poblada de este poder, de este conflicto de poderes. Y después también pensaba, no, es verdad que, por ejemplo, hubo una época en la que el folclore y el tango o el malambo y un montón de baile, música y qué sé yo, se veía mal. A comparación de, por ejemplo, la música clásica. Acá en la misma Argentina. Entonces decís, y en esa época eso estaba mal visto y hoy en día tenemos álbumes como, no sé, el de Bad Bunny o el de
Milo J, que dicen, che, el folclore es hermoso y esta es nuestra cultura, esta es nuestra patria. Y en ese sentido estaba buscando la definición de nostalgia, una de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. O sea, como vos no te sentís parte de algo, decidís recordar y también un poco crear esta ilusión de un espacio en donde sí estabas integrado. Pero eso que dijiste me hizo acordar al origen de la palabra nostalgia. Una de las cosas que decía este hombre en el video del País, decía que es muy difícil identificar con las emociones cuándo comenzaron. O sea, cuándo comenzó la ira, cuándo comenzó la alegría, tipo en nosotros, en la humanidad. Pero la nostalgia sí se la puede asociar a un origen, porque dice él de que se la empezó a nombrar como tal, como nostalgia, ese sentimiento, a fines del siglo XVII en Suiza, cuando los soldados suizos estaban como enfermos, por así decirlo, de una melancolía, de una tristeza, al recordar básicamente su país. Cuando iban a la guerra, se enfermaban de tristeza porque recordaban su país Qué y no locura podían, como no podían volver porque estaban en guerra y estaban peleando, tenían síntomas como insomnio, fiebre, dolor de cabeza, cosas así que los Qué hacían. loco cómo la mente transforma en algo biológico un Ujú. sentimiento. Es flasherísimo. Es muy flashero eso. Sí. Pero bueno, eso también me llamó mucha atención, de que es una de las pocas emociones que le podemos asociar un origen, por así decirlo. Em, O sea, igual que se haya inventado la palabra no significa que antes no se haya tenido obviamente que sentimiento. no. Sí, era desconocido, básicamente. Pero qué curioso también como cuando nombras algo le das como un origen y una razón, digamos. Sí. También hablaba mucho sobre tipos de nostalgia. Tenés dos teóricos que hablan sobre tipos de nostalgia. Ok. Tenés la primera que habla sobre 3 tipos de nostalgia. Tenés la nostalgia política, que es la nostalgia, ¿cómo se llama? Que suelen agarrar los políticos para poder adaptar, por así decirlo, sus ideas en la sociedad de ahora. Todo político hace eso, sea la Flashero. línea política que sea, ¿no? Flashero que se considera nostalgia igual. Yo creo que le da el significado de nostalgia porque son personas que agarran ideas de antes e intentan hacer algo hoy en día con Sí, esas además ideas. estoy pensando Como- que la política es algo que se vive, o sea, como la militancia política es algo que se vive como muy intensamente y a través de sentimientos. Siento que la nostalgia también está atravesada mucho por sentimientos, entonces Sí. quizá es como también un intento de revivir esa pasión o esos principios y qué sé yo, pero claro, nunca lo había pensado en ese sentido. Después tenés el nostalgia cultural, que es lo que veníamos hablando. Hoy en día se ve mucho, sobre todo en el cine, que lo utilizan, Sí. que Sí, cada vez más remakes y sí. como secuelas de historias. Que no quiere decir que no existan ideas originales, sí las hay, por supuesto que hay películas originales, por supuesto que hay series originales, pero como que cada vez más invierten, de cierta manera, en aquello que sí funcionó. Sí. Y es un fenómeno que para mí también tiene como un aspecto económico de saber que estás apostando por algo seguro que la gente ya ha consumido, pero también como tiene esa beta de reflejo de la sociedad, una sociedad que está como cada vez más mirando al pasado y pensando en un pasado como algo mejor en vez de mirar hacia el futuro y pensar en cosas nuevas que puedan llegar a plantear o presentar situaciones distintas. Como que es cada vez más difícil lograr que en el mundo de la cultura que alguien invierta en algo nuevo o en un director nuevo, en una visión nueva. O sea, estamos viendo remix de La Odisea. Estamos viendo remakes y también de cosas de hace 10 años, tipo, no sé, El Diablo Viste la Moda. Como que para todos los gustos, pero como que siempre hacia atrás. Siempre se te así. Bueno, y ahora se estaba hablando de hacer una de la película esta, Si tuviera 30, no sé si la has visto. Ah, sí, sí, La sí, la he de visto. Mark Ruffalo y Jennifer Jennifer Garner, creo. Garner, sí. Bueno, y también está la del Diario de la Princesa. También. Que estamos full. Esa yo no la puedo dimensionar, porque para mí esa película ya es nostálgica. No, O además, sea, es verdad. ya es nostálgica. Sí, es verdad. Bueno, pero es que infancia. justamente ese es el objetivo, como volver a
como volver a la sensación que te daba esa película. Y es re loco eso. Además, esa película ya tiene remakes. O sea, ya tiene, tipo, ya tiene la 2 y no sé si tiene una 3, pero No, tiene una 2. Tiene una 2. Es re loco ese sentimiento, porque, pequeño paréntesis, cuando venía para acá, estaba mandando un audio a una amiga y le decía, era otro el objetivo del audio, pero como que le decía que había empezado a leer algo, o sea, había empezado a releer algo, porque ya lo había leído, pero a medida que lo estaba leyendo, digo, no, pará, porque yo primero tengo que leer el otro, porque así es como yo lo leí por una primera vez. Primero leí un fanfic de 154 capítulos para después leer el otro. Pero no lo hice consciente en ese momento. Es como que lo hice, tipo, leí esto, descubrí la otra historia, leí aquello. Pero ¿qué pasaba? Ahora como que estaba buscando esa emoción. Claro, volver a, Yo a trazar sabía- los pasos. Claro, yo sabía que el segundo libro, por así decirlo, el segundo fanfic, yo lo había leído y me había causado cierta emoción porque antes había leído el otro y no me había gustado. Ajá. Y por eso me gustó el segundo. Ay, me Entonces muero. es como que a medida que yo le iba relatando todo eso en el audio, yo digo, me estoy dando cuenta de que estoy buscando una emoción. Ajá. O sea, estoy buscando volver a sentir, no quiero sentir algo nuevo, quiero volver a sentir aquello que sentí cuando leí uno y después leí el otro y me gustó más el segundo que el primero. Sí, totalmente. Es flasherísimo. Bueno, Tienes y razón. digo, eso del diario de la princesa me hace acordar mucho, mucho a eso. Es como que vos decís, volver a hacer algo que te haga sentir como aquello. Mira, de hecho, escuchándote decir eso, me doy cuenta de que quizá lo que yo hago, viste que muchas veces yo digo, che, tengo ganas de, Sí. o sea, elijo películas o canciones o lo que sea, basadas en sentimientos, mucho más que Ajá. muchas otras personas que conozco en mi vida, en que no conozco a nadie que haga esto, pero es como que digo, necesito sentirme así. Ajá. O como eso, como que por ahí no voy a consumir comedia porque me siento de cierto humor y necesito consumir otra cosa. Entonces, nunca lo había pensado como que podía llegar a ser algo como nostálgico, tipo, quiero volver a sentirme de esta manera. Pero sí es cierto que yo nunca vuelvo a esa cosa. O sea, yo por ahí digo, quiero sentirme como me sentí cuando vi Ah, es verdad. August Rush, pero yo no vuelvo a ver August Rush. Claro. Yo me busco a ver si hay alguna película, alguna serie o algo que sepa que me va a Parecido. generar lo mismo. Y lo encuentro, muchas veces lo encuentro, porque me pasa esto de decir, no importa cuántas veces la vuelvo a ver, no voy a volver a sentir lo mismo. Claro. Entonces, en vez de arruinar la experiencia que tuve cuando la vi originalmente, quiero encontrar otra cosa que me genere nuevas cosas que se parezcan a eso, ¿entendés? Claro. Y también porque es ridícula la cantidad de contenido que hacemos hoy en día y que existe en el mundo. Y cómo no aprovecharlo y buscar nuevas cosas en vez de volver a algo conocido. Sí, es verdad. Y también otra cosa que yo estoy viendo que se hace mucho, nada que ver, esto no sé si irme del tema, muy probable, vos decímelo. Pero se hace mucho se ha hecho toda la vida en la historia del cine, pero últimamente lo veo más por las redes sociales. Están haciendo muchas adaptaciones de libros en películas. Sigo, Mm. no sé por qué me No aparece sé, igual. muy Para mí los muchísimo. 10, los 2010 hicieron mucho eso. Muchísimo. Pasa que Con los libros juveniles. claro, sí, pero hoy en día lo hacen. Pasa que a mí, yo sigo un par de páginas en Instagram en donde son chicas que hablan sobre libros y dicen las próximas adaptaciones de películas, o sea, las próximas adaptaciones de libros a películas. Entonces te dan, viste, todo un... Y está re bueno, está recopado. De nuevo, toda la historia del cine se ha hecho así. O sea, son muy pocas las películas que se basan meramente en cosas originales que se le ocurrió a un guionista o que se le ocurrió Sí. al director y igual se valoran las dos cosas. O sea, se valora el que adoptes un libro a que se valora que O sea- penses una historia desde cero, ¿no? A mí, yo valoro un poco más que crear una historia desde cero a que adaptes un libro, porque Y ahí el pasa trabajo que está en qué el historia- escritor del libro. ¿Qué historia? Eso es otro debate. O sea, ¿qué historia Si hoy igual en nos día? estamos yendo. Nos estamos riendo. Pero bueno, queda para otro video. ¿Qué historia hoy en día no está basada en algo que vos has leído previamente? Incluso las historias originales se basan en algo que esa persona ha leído antes. Star Wars se Sí, basa en bueno, Dune. pero claro, sí, como es un debate para... Que hace poco he tenido varios episodios entre ayer y anteayer he tenido episodios de nostalgia que no había ubicado como nostalgia.
Uno de ellos es que ayer vi la película que le han hecho, la nueva película que salió de Avatar. De Avatar, Maestro del Aire, no Avatar. No los azulcitos. No las asucitas. Y es una serie que de por sí, o sea, vos pensás en la serie Avatar y es la nostalgia total de ser un niño. O sea, la misma serie de por sí representa la nostalgia de ser joven y de tener esta ilusión por el mundo. Y además, el mundo que retrata es un mundo con conflictos, pero también como eh, muy desde una mirada joven. Ajá. Entonces, y ahora como viendo la película, sin spoilers, me pasó esto de que me encantó que lograron mantener la esencia de inocencia y de juventud que le daba a esa película un aire de nostalgia. Y la sensación de verlo y que sea algo nuevo, pero partiendo desde este producto que es antiguo y que me hace acordar a mí cuando era chica, como que fue una sensación hermosa. O sea, realmente pocas veces tenés como esa sensación de decir, lo estoy viviendo de nuevo y con algo nuevo, o sea, todo es nuevo de nuevo. Me pareció muy interesante esta cita que encontré que decía, la nostalgia es atractiva si el presente es una mierda. Y la gran nostalgia que nos venden es como una inversión en hacer que el presente sea más mierdoso. Porque o sea, muchas veces miramos al pasado pensando en que el pasado era mejor. Porque el presente es malo, digamos, como que decís, che, está pasando todo esto malo, qué sé yo, bla, bla, bla. Y te acordás de algo lindo que pasó en el pasado y decís, ay, eso era mejor. Y mientras más estemos alimentando esto del pasado era mejor, más malo lo vemos al presente. Sí. Siento que como que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros de no quedarnos en esa nostalgia. Sí, obviamente. E incluso esa nostalgia de mirar el pasado, esa cosa de hacer estas películas como remake, esa cosa de tomar eso que funcionó y hacerlo hoy en día, siento que de cierta forma es beneficioso porque te hace reflexionar del tipo de sociedad en el cual vivís hoy. El hecho de que esa persona que citó, qué sé yo, quien habló y dijo de que el presente de hoy es medio mierda. Esa es una reflexión que nunca hubiese llegado si no te hubieses dado cuenta de que alguien agarró la nostalgia y la está utilizando o le está haciendo. Es como que siento que también es un motor que te mueve a hacer cosas. Sí, te sirve como una buena base. Claro. Obvio, o sea, lo que somos hoy está basado en la cultura, la historia, la ciencia y todo lo que vino de antes. Todo se basa en cuál es tu objetivo. Si vos tenés como objetivo el tomar lo del pasado y simplemente tomarlo y sacar plata de eso y ya está, bueno, está bien, allá vos hiciste eso. Pero también queda en nosotros en qué forma miramos el pasado. Si lo miramos desde una mirada un poco más reflexiva, decir, sí, estaba bueno el pasado, pero ¿de qué me sirve hoy eso? O sea, ¿de qué me sirve volver a ver todo el álbum de fotos del 2016 y pensar en ¿de qué me sirve hoy? Sí. Honestamente. No, para mí es eso, como rescatar del pasado las cosas lindas y lo que recordamos como algo bueno y traerlas al presente y tomar acciones para recuperar esa sensación. Pero siempre pensando en el ahora y en el después también. Claro. Como que no nos quedemos en esa ilusión del pasado. La otra nostalgia es la nostalgia personal. Que yo la pensaba mucho, la nostalgia personal en los cantantes lo utilizan un montón. Yo por nombrar uno, que es el que nombraba al principio, que era Noah, hay muchas cosas en su vida que le pasaron en la adolescencia, en la niñez o en lo que sea. Perder amigos, distanciarse de amigos, perder amores. You know? Oh, yeah. I reckon with that feeling a lot. For a lot of my career, you'd get up and I would kind of wallow. And I'd be like, this is hard, this sucks, this feeling sucks. And a lot of the songs, like, look how sad I am. And as I've grown up and I've gotten a little older, like, I want to figure out why instead of just how it feels.
And that's the hard part, is like finding some sort of message that isn't just this is sad, but understanding that sadness is a part of happiness, and like you cannot find happiness without that reckoning, without that feeling, and those two things can coexist in the same world. Especially as someone with depression, like my whole life I thought that I was just going to live in this blanket of sadness and pain and fear, and really like it actually gives you a deeper understanding of beauty, because those moments can be a lot rarer. So when you do feel it, you feel it so extraordinarily. And I wanted that album to have this. Like, I don't want people to see me get on stage and I throw my hair over my eyes and I just cry into my microphone. Like, there has to be beauty in all that pain, and in life too. There has to be a reason for it. So I wanted to put that in there. Que digo, de que él, de toda su experiencia como persona, de no sé, creo que tiene 30 y algo, le sirvió para poder hacer toda su carrera de escritor y de compositor y a escribir música. Él se basó en la nostalgia, así como muchísimos escritores también se basan en la nostalgia. Sí. Julio Cortázar es uno de ellos. Él básicamente se basaba muchísimo en la tristeza para hacer sus cuentos. Sí. Que es gracioso porque el entrevistador, la pregunta que le hizo para poder llegar ahí fue en que sus historias son muy tristes, pero ¿por qué habla de la tristeza a partir del humor? Y es gracioso porque los argentinos somos mucho así. Bueno, sí, es fuertes. clásico, en una juntada familiar empezar a decir todos los chistes que siempre se dicen, contar las historias de exacto. vacaciones pasadas. No, incluso como que caminar la tristeza a través del humor. Eso lo hacemos mucho. También. Incluso argentino, porque nosotros somos de Argentina y hablamos y hablamos desde Argentina, pero capaz que todos los latinoamericanos solemos hacer eso, de hablar desde el humor. Pero bueno, también hay otra autora que intenta categorizar de cierta manera la nostalgia. Se llama Svetlana Boym, que en su libro El futuro de la nostalgia habla de dos tipos: la nostalgia restauradora y la nostalgia reflexiva. La nostalgia restauradora intenta reconstruir el pasado de forma literal. O sea, no hay un intento de querer adaptar el pasado al presente, sino que esto funciona en el pasado, ¿por qué no va a funcionar en el presente? Me parece malísimo. O sea, primero que muy difícil tomar algo del pasado letra por letra. O sea, ya de por sí porque sos una persona distinta y sos como una sociedad distinta, como que muy difícil. Y la nostalgia reflexiva, que es como un motor creativo, es lo que hablábamos, que es utilizar la nostalgia, sea personal, sea de la sociedad, o sea de lo que sea, utilizarla de manera de, bueno, ¿cómo puedo yo mirar el presente a partir de lo que pasó? Sí, para usarla para crecer. Claro, exacto. Utilizarla como un motor para hacer cosas, sea del arte, sea de la ciencia, sea de lo que sea, me parece que enriquece mucho a nosotros como persona. Y no hablando a nivel individual, hay mucha nostalgia que funciona y se mueve estando en grupos. Eso También. que vos decías de ver la película con mi amiga o ver la película, Sí. es como siento que lo hubiese Es que cuando vivido se comparte es diferente. incluso mejor. Exacto. Yo le decía a mi amiga, estoy tan contenta de estar viendo con vos porque podés compartir el sentimiento, se duplica. Sí, y a mí me pasa con esto de la nostalgia que como una persona que está mucho en su cabeza, como que me cuesta desapegarme de la nostalgia, como que cada vez la encuentro más en mi vida y como siento que es importante darse cuenta de cuándo parar. Sí. Que me hace acordar, traje una frase ¿A quién interesante. habrá traído? Un filósofo, autor, sabio, Manipulador. más de 100 años tiene. Literal. Albus Dumbledore, chica. Y no existe. No sirve de nada quedarte en esa imaginación, en los sueños, o en este caso en el pasado, y olvidarte de que estás viviendo. No, que está así. Bueno, el contexto. No creo que exista una persona que no haya visto Harry Potter. A ver, Cállate, conozco gente que no haya visto. Bueno, vean Harry Potter porque si no, Ilegal. ¿qué has hecho con tu vida? Claro. ¿Qué hacen viendo esto? Si no Claro. te acuerdas? No, bueno, que él le dice esa frase, Dumbledore le dice esa frase a Harry cuando él descubre un espejo en Hogwarts que refleja como tu mayor deseo. en la vida, y a Harry le reflejaban sus padres porque nunca los conoció.
Entonces, nada, como que se pasó todas las vacaciones de Navidad viendo el espejo y bueno, ahí le aparece Dumbledore y te habla sobre Ujú. eso. Que es como una imagen muy clara de eso, de cómo ser nostálgico sobre algo. Como- Me encanta. Ella trajo Harry Potter y yo trajo Ratatouille. Fantástica nuestra referencia, chicas. Sí. Ratatouille. Bueno, no, Ratatouille también es muy explícito cuando el crítico de comida prueba después de mucho tiempo un Ratatouille, la comida, y como que literalmente el crítico se transporta a su niñez y cuando su mamá lo hacía. Me encanta cómo lo retrata, es como Muy bueno. una imagen muy clara de eso. Yo lo que me llevo de esto es que la nostalgia es algo que hoy estamos como viviendo muy fuertemente y que eso puede ser como un camino hacia, hacia algo mejor, pero que como sociedad tenemos que aprender a dejar de mirar tanto hacia atrás y usarlo como insumo para algo. Yo me acuesto mucho en ese tanto. Es como que no Ujú. dejar de mirarlo, no dejar de mirar para atrás. Siento que es muy, muy beneficioso el mirar hacia atrás, pero así, con un equilibrio. O sea, no, tampoco te quedes mucho tiempo mirando para atrás porque Sí, a mí me te da va un a poco de venir pánico en el porque pasado, boludo. eso, como que siento que tenemos miedo de mirar el futuro. Y sí, porque y sí, tiene Pero sentido. hubo una época en la que era al revés, en Era la una época en que donde se sí, fantaseaban mucho sobre sobre el futuro, la época de Ray Bradbury, de todos los libros sobre la ciencia ficción, o sea, como que el futuro era algo que buscábamos y que imaginábamos, y hoy en día es todo lo contrario. Incluso se utilizaba mucho el futuro pensando, ¿no? En ciencia ficción y en volver al futuro, mi cabeza se fue, o incluso en la Odisea del Espacio de Kubrick, como que siento que se pensaba en el futuro como una hoja en blanco, en donde vos podés escribir y pensar y proyectar cualquier cosa, Ajá. porque obviamente No que no sabías. sabés lo que va a pasar. Entonces es como que Acá podés... es como que siento que tanto predijeron en el pasado que hoy en día se está acercando a esas predicciones y como que vemos solo dos futuros posibles. Entonces nos da miedo a apostar o a pensar sobre eso. Sí. Nos paraliza. Bueno, nada, suscríbanse, denle me gusta en alguna parte de la pantalla, Por algún lado. por algún lado. Comenten qué piensan, qué onda la nostalgia para ustedes. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Te estoy fijando que se veía, ¿no? Sí,